Mónica es la verdad que una persona que tiene tanta experiencia que nos agrada muchísimo que la tengamos esta noche acompañándonos a nosotros en la sociedad y que haya aceptado nuestra invitación. El tema de ella es anticoncepción en la transición a la menopausia. La doctora Mónica Ñáñez tiene un currículum que la verdad no lo voy a leer a todos para no asustarlos, pero desde ya digamos que es doctora en medicina y cirugía, profesora adjunta de la Cátedra Segunda de Ginecología de la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en ginecología, en tocoginecología, diplomada en endocrinología, especialista en climaterio, experta latinoamericana en climaterio, y les digo, desde hace muy poco, presidente de la Asociación Argentina de Menopausia y Andropausia. La verdad que es un título que lo lleva con muy merecido, muy, pero muy merecido. Bueno, lo otro no voy a seguir leyendo, así seguimos. Vamos a presentar a la doctora Mónica Ñáñez, quien nos va a empezar a hablar. Luego que ella termine de hablar, vamos a poder hacer todas las consultas que ustedes quieran enviar. En el chat del Facebook vamos a ir recibiendo todas las preguntas. Después Silvia Gómez, que también nos acompaña esta noche, que es miembro de la comisión directiva de Sogotuk, y también es docente de la universidad, se va a encargar de hacer las preguntas que recibamos. Bueno, también quiero agradecerles a ustedes que están acá, a los que nos están escuchando, a Marina, que siempre nos acompaña, a Gaby, nuestra secretaria, a la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Tucumán, que es la que está organizando esto, y al Seguro Médico, a Farmador. Hoy nos acompaña Farmador, chicas. Nos estamos olvidando de una cosa muy importante. Acordémonos que el Farmador es una empresa que hace un tiempo esta parte ha sabido ganarse la confianza de todos los médicos. Pudo llegar a todos los médicos con su parte de salud femenina, con los anticonceptivos. Así que muchas gracias a Farmador por estar con nosotros. Bueno, Mónica, podemos empezar. Bueno, buenas noches a todos. Realmente para mí es un verdadero placer estar con ustedes esta noche. Muchísimas gracias a Sogotuk, muchísimas gracias Lucía Ramos, Silvia Gómez, Marina que los acompaña, Juana Alberto Rodríguez, que siempre está promocionando a Sogotuk. Muchas gracias a Farmador, sobre todo Alejandra Rousseau, mi gran amiga, y Karina Fernández, que es de Córdoba. Alejandra de Buenos Aires y Karina de Córdoba. Así que, bueno, muchísimas gracias, Lucía, nuevamente, y la verdad con un tema tan convocante y tan de todos los días, como es la anticoncepción en la transición a la menopausia, todo lo que hay que saber. Bueno, en un ratito, una noche, no sé si vamos a poder abordar todo lo que hay que saber, pero bueno, intentaremos por lo menos con los casos clínicos que me pidieron al final de la charla, ver un poquito lo que pasa en el día a día, en el consultorio, ¿no? En la práctica. Pero bueno, esto de la anticoncepción en la transición, época de tantos cambios, la transición a la menopausia es una revolución, es como la adolescencia en las chicas. Pero bueno, con esta sola diapositiva que está acá, yo podría hablar toda la noche sin pasar ninguna de las otras, porque la verdad que acá está representado realmente el manejo del climaterio. Pero bueno, para los chicos jóvenes que se han sumado, porque hay muchos residentes que nos escuchan, vamos a hacer alguna definición, ¿no? Establecer las pautas definitorias. Y empezamos por el tema del climaterio, que no es lo mismo que menopausia. El climaterio es un periodo que va desde los 35 años, cuando la mujer es tan joven todavía, desde los 35 años hasta la vejez o senectud. Y menopausia es la última menstruación. Cuando ha pasado más de un año de la última menstruación, ahí hablamos de menopausia. Pero nosotros, los ginecólogos, hemos estudiado mucho, o más o menos, todo lo que ocurre en la posmenopausia.
¿no? Todo lo que ocurre a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Tenemos como muy claro a corto plazo que es 1 a 2 años después de la menopausia, y ahí sabemos que la mujer tiene sofocos, angustia, depresión, irritabilidad, insomnio, labilidad emocional, llanto fácil, disminución de la memoria, del poder de concentración, de la libido, dolores osteoarticulares. Sabemos también lo que pasa a mediano plazo, que es el síndrome genitourinario con la sequedad vaginal, la atrofia urogenital. Sabemos lo que pasa a largo plazo, que es el riesgo cardiovascular, el incremento de este riesgo, y el de la osteoporosis. Pero todo lo que pasa antes de la menopausia, la verdad que no lo tenemos tan claro y no lo hemos estudiado tanto. Y todos los días tenemos en el consultorio gente que está cercana a la menopausia y que tiene síntomas y que por ahí no lo tenemos tan claro. Pero bueno, acá en esta diapositiva está representado todo el manejo del climaterio. Nosotros nos vamos a dedicar a todo lo que pasa antes de la menopausia, todo lo que ocurre en la transición a la menopausia. Y no es lo mismo que falten 10 años para la menopausia, a que falten 8, a que falten 4 o a que falten 2, porque la sintomatología va a ser diferente. Pero ¿cómo? ¿Aparecen síntomas antes de la menopausia? Claro que sí, hasta sofocos puede haber antes de la menopausia. Y muchas veces el ginecólogo que no maneja tanto la parte hormonal, cuando la gente viene con algún sofoco o sequedad vaginal y le dice al ginecólogo que tiene estos síntomas, el ginecólogo le pregunta, ¿vos estás menstruando? Sí, todavía sí. No, entonces no es la menopausia, ya se te va a pasar. Y no, es la premenopausia, porque en la transición pasa de todo. Pero bueno, una de las cosas que ocurren en la transición no solamente es la sintomatología de algún sofoco, de algún grado de sequedad vaginal de vez en cuando, sino también las irregularidades menstruales que están a la orden del día. Y algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es de la anticoncepción. Cuando hay gente que tiene 45 años y va al ginecólogo y le dice, no, bueno, a ver, ya, ojo con las hormonas que producen cáncer, a esta edad ya un anticonceptivo no. Así que bueno, tenemos que esclarecer y tenemos que determinar pautas claras en esta época de la vida, porque no es un adolescente que viene y le damos el anticonceptivo porque es una consulta de emergencia. No, acá tenemos que ver una serie de modificaciones que ocurren en esta época de la vida. Entonces, época de muchísimos cambios, nada más que dar un término, una definición de que la gente por ahí confunde la peri con la transición. La transición es desde los 35 hasta que llega la menopausia, y la peri es lo mismo hasta un año después de la menopausia. Simplemente para eso que la gente por ahí se confunde. La edad promedio de la menopausia es entre los 49 y 51 años, pero a partir de los 45 es normal, antes de los 45 es temprana, y antes de los 40 se llamaba menopausia precoz, y después falla ovárica primaria, y después falla ovárica, primaria, es como se llama ahora. Bueno, pero en esta época de la transición o de la perimenopausia hay modificaciones de todo tipo, de todo tipo. La fertilidad, por otra parte, sabemos que está disminuida, pero no es de cero, está disminuida. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta el estado psicofísico de la paciente. Hay mujeres que están perfectas a los 45 y hay mujeres que están en muy mal estado, con diabetes, hipertensión y una serie de comorbilidades. Por otra parte, en la elección del método anticonceptivo tenemos que tener en cuenta la pareja. Los chicos se hacen de 2, la elección del método tiene que ser de 2. Entonces, lo que nosotros creemos que puede ser muy, muy bueno para una mujer, para esa pareja no puede ser tan bueno y no puede ser aceptado. Por lo tanto, la relación médico-pareja, no médico-usuaria, es fundamental. Pero bueno, ocurren una serie de modificaciones en esta época de la transición a la menopausia que la tenemos que definir muy bien. El climaterio ya comienza a los 35, pero ¿por qué tan joven? Y bueno, ya porque el ovario es el responsable, así como el ovario es el órgano más noble que tenemos las mujeres, que de pronto los ginecólogos hacemos una oforectomía unilateral, con que quede un ovario ya está, ovula, tiene buena cantidad de hormonal y secreción hormonal, se puede embarazar y demás.
pero también como es el órgano más noble, también es el responsable de que entremos en climaterio y menopausia. Porque bueno, cuando estamos embarazadas de una nena, esa nena tiene intraútero en los ovarios 7 millones de folículos ováricos, todo el tiempo se van atrofiando. Cuando la nena nace, de esos 7 millones le quedan 1 millón, y se siguen atrofiando, y cuando la nena llega ya y tiene su primera menstruación, le quedan 400.000 folículos ováricos. Ahí ya comienza el desarrollo hipotálamo hipófiso ovárico, los ciclos irregulares se tornan regulares, y bueno, pero cuando llega a los 35, que es muy joven, comienza una declinación gradual y progresiva de la reserva ovárica. Por eso no es lo mismo embarazarse antes de los 35 que después de los 35. Y ya cuando se agotaron todos los folículos ováricos, bueno, entramos en menopausia. Bueno, esto es lo que les decía, de los 7 millones pasamos al millón, después a los 400.000, después, bueno, empieza declinación gradual y progresiva de la reserva ovárica y comenzó el climaterio. Por eso la tasa de fertilidad por ciclo va disminuyendo a partir de los 35 años. Una mujer sana, fértil, que mantiene relaciones sexuales con un hombre sano y fértil, por ciclo tiene el 25% de posibilidades de lograr un embarazo. Pero después de los 35 años, fíjense cómo baja al 8%. Esto es porque envejeció el ovario. Y entre los 41 y los 45 baja un 4%, pero mucho cuidado. Entre los 46 a 50 es del 1%, o sea que no es del 0%. Entonces, esto se ve, tiene dos aristas. Por un lado, la que tiene más de 40 y que quiere recién embarazarse y que se agarran la cabeza los que hacen fertilidad, y por otro lado, las que dicen, no, yo ya tengo un montón de hijos, ya no quiero tener más hijos, y también nos agarramos la cabeza en el caso de que tenga hipertensión, diabetes o algún tipo de enfermedad previa. Pero bueno, este envejecimiento ovárico va a conllevar a un sinnúmero de modificaciones. Tenemos menor número de folículos ováricos, tenemos más anormalidades nucleares, tenemos menor producción hormonal de células de la granulosa, y la proliferación de células de la granulosa también está disminuida, y hay un incremento en la apoptosis de las células de la granulosa. Todo esto va a conllevar que sea una época de grandes cambios en el ciclo menstrual. Las irregularidades menstruales están a la orden del día. Menstruan un mes, el otro mes no, puede estar sangrando 20 días, después tienen 3 a 6, 9 meses de irregularidad, vuelven a ser irregulares, y todo es por estos cambios. Y esto, bueno, son los estadios del envejecimiento reproductivo, y se lestró, así como tenemos los estadios de Tanner en la niña con el desarrollo. El envejecimiento ovárico también tiene sus estadios, y ahí vemos que a medida que nos acercamos a la fecha de última menstruación, tenemos una serie de variabilidades, tanto hormonales como sintomáticas y con las irregularidades del ciclo. Pero bueno, es una época de tanto cambio, que bueno, tenemos una menopausia reproductiva 10 años antes, es decir, si a los 50 la mujer va a dejar de menstruar, ya a los 40 sus posibilidades de embarazo están muy disminuidas. Pero también tenemos una menopausia endocrina, que es 8 años antes, donde empiezan ya a picar, a querer subir la FSH, y los estrógenos suben y bajan todo el tiempo. Y una menopausia clínica que suele aparecer 4 años antes, si la mujer a los 50 va a dejar de menstruar, seguramente a los 46 ya empieza con algún sofoco un mes. Cuando los estrógenos suben se le van los sofocos, cuando los estrógenos bajan aparece también algún grado de sequedad vaginal, es decir, es un periodo endocrinológicamente inestable y clínicamente impredecible. Pero bueno, en esta época de transición a la menopausia hay lo que se llama un hiperestrenismo relativo. Ustedes hacen un dosaje hormonal y los estrógenos están por las nubes. Dicen, te falta un montón para la menopausia. No, esa es la crónica de una muerte anunciada. Antes de que el ovario claudique y deje de producir estrógenos, produce grandes cantidades. Se llama hiperestrenismo relativo, y por eso están a la orden del día toda la patología benigna hormonodependiente. Como es que, bueno, aumentan las posibilidades de los quistes de ovario, de los miomas, si había una displasia mamaria se incrementa, o aparecen los nodulitos, si había un nódulo, un fibroadenoma chiquito, se incrementa, y la dismenorrea y la tensión premenstrual están a la orden del día, y también las cefaleas están a la orden del día.
Bueno, y además, en esta transición tardía, cuando ya falta muy poco para la menopausia, como les decía, puede aparecer los sofocos, no solamente los sofocos, angustia, depresión, irritabilidad, insomnio, la habilidad emocional, llanto fácil, porque se está acercando a la menopausia, y también algún grado de sequedad vaginal puede ocurrir. Pero ¿cómo puede ser? Si todavía le falta para la menopausia, claro, pero en los periodos que bajan los estrógenos, aparece esta sintomatología. De pronto sacan un turno con el ginecólogo porque tienen sofoco, y cuando llega el turno ya no los tienen más, porque claro, en ese periodo los estrógenos subieron de nuevo. Entonces, es un cambio tremendo en esta época. Por eso las determinaciones hormonales varían. Pero como si tenía el mes pasado 300 picogramos de 17 beta-estradiol y ahora los tiene rebajo. Y bueno, porque esto sube y baja. Entonces, las determinaciones hormonales varían de una mujer a otra, en diferentes ciclos en una misma mujer. Por eso, ojo, mucho cuidado con la interpretación, tiene que ser con cautela, ¿no? O por ahí porque ven que la FSH está subiendo, posibilidad de embarazo, no existe. No, mucho cuidado, porque se puede embarazar. Entonces, como les decía, periodo endocrinológicamente inestable y clínicamente impredecible. Pero bueno, ¿qué pasa? La fertilidad vimos que está disminuida, pero mucho cuidado. 50% de mujeres mayores de 40 años son potencialmente fértiles, y a los 50 años suele no aún ser del 0%. En mujeres más de 45 años con amenorrea de 1 año, la posibilidad de ulterior menstruación, que podría ser ovulatoria, se sitúa en el intervalo del 2 al 10%. Así que mucho cuidado. Pero bueno, entonces, en esta transición a la menopausia ya vimos que es una época de cambios, grandes cambios, de todo tipo, hormonales, metabólicos, porque acá empieza a incrementarse el colesterol total, el LDL, se empiezan a modificar los parámetros metabólicos. Por otra parte, el aumento del peso corporal, ¿por qué? Porque el metabolismo basal se enlentece. Trastornos psicoemocionales, ¿por qué? Porque los estrógenos suben y bajan. Incremento del riesgo genético, eso es clarísimo. Hay más posibilidades de síndrome de Down, de cromosomopatía, eso ya lo tenemos muy claro. Se incrementa el riesgo obstétrico y por lo tanto el perinatológico, y es una época de incremento del riesgo oncológico. ¿Oncológico de qué tipo? Sobre todo de los cánceres estrógenos dependientes. Entonces va a haber, no es una chica de 20 años que viene a buscar un anticonceptivo, es una mujer que puede tener un bagaje de cosas, de todo tipo. Entonces, cada método anticonceptivo deberemos evaluar el riesgo y el beneficio, la aceptabilidad de la pareja, la transición adecuada a la terapia hormonal de la menopausia, si es que la necesita. Mucho cuidado, lo tenemos que prolongar hasta 1 año después de la menopausia, cuando la menopausia ocurre después de los 45. Si ocurre antes de los 45 o antes de los 40, hay que prolongarlo hasta 2 años después de la misma. Pero bueno, sabemos que tenemos una serie de métodos anticonceptivos, que son todos aquellos métodos tendientes a evitar la aparición de un embarazo no deseado, que se han clasificado siempre de la misma manera, pero vamos a ver cuáles son los más adecuados en esta etapa de la vida. Pero bueno, los naturales sabemos que no, porque la verdad que en esta época se caracteriza por los ciclos irregulares. Entonces, ¿cómo se va a cuidar con los días o con el moco cervical, que un mes ovula y el otro mes no ovula? Imposible. Los químicos, bueno, si quieren usar los químicos que además les sirven como lubricante, porque ya hay un grado de sequedad vaginal, pero asociados a los de barrera, por supuesto, como por ejemplo el preservativo. Después, dentro de los físicos de barrera, bueno, tenemos todos estos, pero veremos. El preservativo. Bueno, no solamente un excelente método para evitar la aparición de un embarazo no deseado, sino también que para evitar la aparición de enfermedades de transmisión sexual. Sabemos que hay un pico de HPV en esta época de la vida, y que hay mucho cambio de pareja en esta época de la vida. Entonces el preservativo hay que indicarlo siempre. Pero, obviamente, si hay pareja estable, no, pareja estable y confiable, por supuesto, pero ¿qué pasa? La mujer en esta época de la vida tiene por lo general, por ahí no, pero por lo general, un esposo de la misma edad, que ya empieza con trastornos eréctiles y algún tipo de problema, porque a partir de los 40 ya la testosterona empieza a disminuir en el hombre, y también en la mujer, pero no quieren por ahí usar preservativo. Pero bueno, salvo que tengan un marido más joven, pero si tienen una pareja que no es estable, bueno, hay que aconsejar el preservativo siempre, ¿no?
El DIU con cobre. Dentro de los LARCs tenemos el DIU, ¿no? El DIU con cobre, por supuesto que no está indicado en la transición a la menopausia porque dijimos que hay un hiperestrinismo relativo que incrementa sobre todo el tema del sangrado, de los pólipos, de la adenomiosis, de la endometriosis. Entonces, la verdad que está muy indicado porque incrementa el sangrado y la molestia, la distensión abdominal, la molestia en hipogastrio, no sería el más indicado, pero sí el DIU con levonorgestrel, que nos ha dado tantas satisfacciones, con 52 miligramos de levonorgestrel que se va liberando todos los días. La verdad que es excelente, porque vemos que con su uso realmente el endometrio va disminuyendo su espesor y es fantástico. Es una herramienta muy importante en esta época de la vida, sobre todo en la gente que necesita un buen método anticonceptivo, sobre todo en la gente que tiene sangrado menstrual abundante. Entonces, para los ginecólogos, la verdad que ha sido muy importante, sobre todo para prevenir la hiperplasia de endometrio, tan frecuente la hiperplasia de endometrio, y que siempre tenemos que hacer una histeroscopía, porque bueno, está este hiperestrinismo que nos engrosa el endometrio, pero muy frecuente, en un gran porcentaje de mujeres. Y además, si después entra en menopausia y tenemos que administrarle estrógeno, nos sirve como un complemento de la terapia hormonal, porque las mujeres que tienen útero tenemos que dar estrógenos y gestágeno, y ya tiene el gestágeno puesto. La verdad que es una alternativa muy interesante en esta época de la vida. Y acá vemos cómo se va reduciendo el sangrado a medida que pasan los años del uso del DIU con levonorgestrel. Pero bueno, los métodos hormonales. Ay, perdón, acá está grabado, pero bueno, los métodos hormonales tenemos de diferente tipo. Sabemos que son fantásticos en esta época de la vida, que tenemos distintas vías de administración. Y bueno, tenemos los métodos hormonales con estrógenos y progestágenos y los que tienen progestágenos solos. En cuanto a las vías de administración, tenemos distintas vías, tenemos la vía oral, con la famosa píldora anticonceptiva, primera píldora año 1960, que una sola píldora anticonceptiva tenía más cantidad de hormonal que los 28 comprimidos que vienen en un blister actualmente. Sabemos que tenemos con estrógenos y progestágenos, es decir, los combinados, y tenemos las píldoras de progestágenos solos. Después tenemos la vía transdérmica con los parches tienen terapia combinada, tiene estrógenos y gestágenos. El estrógeno es el etinilestradiol, el gestágeno es el norelgestromin. Después tenemos el DIU con levonorgestrel, la verdad que es fantástico, con 52 miligramos. Tenemos el anillo vaginal, tenemos muchas vías nuevas. El anillo vaginal que tiene 3.474 miligramos de etinilestradiol, que equivalen a 15 microgramos de etinilestradiol. Sería como una píldora de ultra baja dosis que está asociado al etonorgestrel. El etonorgestrel es un metabolito activo del desogestrel. Tenemos los implantes que tienen etonorgestrel y tenemos los inyectables que tienen estrógenos y gestágenos o gestágenos solo. Desde ya les digo que de todas estas vías, por ejemplo el implante, no controla bien el ciclo. Bueno, ya vamos a ver. Pero bueno, el anillo vaginal. El anillo vaginal es un buen método en esta época. La verdad que el anillo vaginal tiene, como les decía, etinilestradiol 15 microgramos, equivale a 15 microgramos de etinilestradiol y norelgestromin. Lo que tiene el anillo vaginal es que tiene niveles estables de hormonas, súper estables. No va a haber un vaivén como puede haber con la píldora, entonces la regularidad del ciclo es absolutamente superior. Por otra parte, la cantidad de estrógenos que va al torrente sanguíneo y evita el primer pasaje hepático es baja, pero tiene las mismas contraindicaciones que la píldora anticonceptiva, ¿no? Pero bueno, es un método más. Los implantes, la verdad que no son aconsejables en esta época de vida. El implante, ¿por qué? Porque no produce regularidad del ciclo. Entonces nosotros, en este momento que hay una irregularidad tan marcada, no sería el método más efectivo. Bueno, después tenemos los parches. Bueno, hay que acordarse, es una época donde la mujer tiene alergia a todo, hay que tener en cuenta. Pero el parche depende del peso, porque si la mujer tiene más de 90 kilos, puede haber una falla anticonceptiva, y eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, los anticonceptivos hormonales orales serían el tratamiento ideal en la perimenopausia, en la transición a la menopausia, y la verdad que tienen unos beneficios
impresionantes, porque bueno, no solamente son un método espectacular para evitar la aparición de un embarazo no deseado, sino que también reduce el sangrado menstrual, mejora la dismenorrea, el síndrome premenstrual, reduce la incidencia de los quistes ováricos funcionales, menos mastopatías benignas, y además menor reactivación de los focos endometriósicos y reduce el riesgo relativo de cáncer de ovario y de endometrio cuando se lo utiliza por más de 4 años de manera continua. Y además, si la mujer ya tiene algún grado de sófoco, le trata el síndrome climatérico. Y además, le mantiene la densidad mineral ósea. Está absolutamente comprobado que los estrógenos aunque sean los de baja dosis y ultra baja dosis, mantienen la densidad mineral ósea. No está comprobado que reduzcan el riesgo de fractura, pero sí mantienen la densidad mineral ósea. Bueno, nosotros sabemos que desde el punto de vista hormonal tenemos nuevos preparados, ya sea estrogénicos, progestacionales, dosis bajas, nuevos estrógenos. Siempre se utilizó el etinilestradiol, que es un estrógeno sintético, pero hoy en día contamos con 2 naturales, el valerato de estradiol, que es la prodroga del 17-beta-estradiol, y tenemos el 17-beta-estradiol propiamente. Entonces, y hoy en día, bueno, ya va a salir al mercado, supongo que no sé si pronto, pero va a salir el estetrol. Nosotros tenemos, que es el E4, nosotros tenemos el E1, que es la estrona, el E2 es el 17-beta-estradiol, el E3 es el estriol, y el E4 es el estetrol, que en algún momento va a salir y que ya hay muchos estudios al respecto. Nuestro centro ha sido aceptado para el estudio del estetrol. Todo esto conlleva a que existan menos efectos adversos. Y acá vemos, desde 1960, cuando salió la primera píldora, el Enovit, cómo fueron disminuyendo las dosis de etinilestradiol. Hoy en día se usa la baja dosis. Baja dosis es cuando es menos de 50 microgramos de etinilestradiol. Lo que más utilizamos es el de 30 y el de 20. Sabemos que está el de 15, pero los que más utilizamos son el de 30 y el de 20 asociado a la drospirenona, ¿vio? Que está que se utiliza tanto. Nosotros los ginecólogos los utilizamos tanto. Pero bueno, acá se ha trabajado mucho con respecto a la dosis del etinilestradiol y el tromboembolismo venoso. Y acá vemos que depende de la dosis, es el riesgo relativo, cómo se va disminuyendo. En los de 50 ya no los usamos. El de 30, que es el que usamos mucho, es 1 de riesgo relativo. Más de 1 sube, menos de 1 baja. Y fíjense con el de 20 microgramos. Es casi inexistente, o sea, baja. Entonces, la verdad que si utilizamos en esta época de la vida, tenemos que utilizar dosis bajas, y sobre todo ya veremos más adelante el natural, el 17-beta-estradiol. ¿Por qué? Acá es lo que les decía. La diferencia entre los estrógenos, no es lo mismo utilizar el etinilestradiol, aunque los de baja dosis son bastante seguros, con respecto al nuevo, al 17-beta, al estradiol. El 17-beta es natural, tiene una afinidad balanceada por ambos receptores estrogénicos, el alfa y el beta, menos efectos sistémicos, menor biodisponibilidad, menor vida media, menor potencia y más seguridad. O sea, hay una gran diferencia entre uno y otro. Y acá vemos, el etinilestradiol es metabolizado lentamente. Entonces, nada que ver con el 17-beta-estradiol, que es metabolizado rápidamente. Nada que ver uno con el otro. Pero bueno, cuando hablamos de tromboembolismo venoso, también hay trabajo con respecto a lo que es el 17-beta-estradiol versus el estrógeno sintético, que es el etinilestradiol, y acá ven las grandes diferencias. El 17-beta-estradiol, cambios menores al 10 al 20% dentro de un rango normal con respecto a los factores de coagulación, cambios menores con respecto a los factores anticoagulantes. Y fíjense lo de la SHBG, nada que ver el 17-beta con el etinilestradiol. Bueno, este es un trabajo donde habla que los anticonceptivos orales con 17-beta-estradiol o la prodroga del 17-beta-estradiol, que es el valerato de estradiol, induce menos cambios metabólicos, son muchísimos más seguros. Y acá tenemos el valerato de estradiol, que es la prodroga, como dijimos, del 17-beta, que existe el preparado asociado al Dienogest, un gestágeno fantástico, que este es un tetrafásico. Ustedes saben que hace muchos años teníamos los bifásicos, después los trifásicos. En la década del 80 teníamos los trifásicos, que era etinilestradiol con gestodeno, desogestrel y norgestimato. Los utilizamos muchísimo en esa época
pero bueno, después vinieron los monofásicos, que son los que tienen todos la misma cantidad de estrógeno y gestágeno, como por ejemplo es el etinilestradiol con la drospirenona, que vienen en fórmulas de 21,7 o 24,4. Pero acá tenemos un tetrafásico. Tetrafásico, entonces la paciente no se tiene que olvidar, confundir las píldoras, porque tienen distintas cantidades hormonales. Y acá hay que explicarle muy bien. Y no tienen 7 ni 4 placebo, tienen 2 que son estos últimos. Pero son tetrafásicos, pero es la verdad que es fantástico. Sobre todo para las pacientes con antecedentes de endometriosis. Bueno, después tenemos los anticonceptivos con solo progestágenos, que bueno, tienen ventajas, la eficacia, bueno, en mujeres jóvenes la falla en uso típico es del 3.1 por 100 mujer por año, comparado con 0,3 por 100 mujer por año en mujeres de más de 40 años. Bueno, la desventaja que tienen las píldoras con progestágenos solos, las que tienen desogestrel o levonorgestrel, que son excelentes, pero la única desventaja que puede tener es la irregularidad. Pero bueno, ahora ya vamos a ver que tenemos la drospirenona de 4 miligramos que tiene 24,4, entonces el tener placebo ahí hace que el ciclo se torne regular. Pero bueno, son excelentes los de progestágenos solos para ciertos casos que ya vamos a ver. Los gestágenos no son todos lo mismo, este árbol ya lo habrán visto millones de veces, pero los gestágenos que son menos androgénicos son los mejores, porque tienen menos impacto a nivel metabólico. Mientras más se parezcan a la progesterona natural, como es la drospirenona, o el nomegestrol, o el bienioges, más seguros van a ser desde el punto de vista del perfil metabólico. Y el nomegestrol, que es el que viene asociado al 17-beta-estradiol, la verdad que es fantástico. Tiene una actividad progestacional y antigonadotrófica, inhibidor de la ovulación, porque ustedes saben que en las píldoras combinadas, el que inhibe la ovulación es el gestágeno. Entonces, sin actividad estrogénica, leve actividad antiandrogénica, sin actividad mineralocorticoide, y esto es fantástico, y sin actividad glucocorticoide, lo cual es fantástico también para las mujeres que tienen diabetes tipo 2, sin ningún tipo de problema, como la neuropatía o la vasculopatía y demás, se pueden usar, por ejemplo, porque no tiene actividad glucocorticoide, y sin efectos adversos sobre los marcadores cardiovasculares. Ni qué hablar de la drospirenona que no solamente la tenemos asociada al etinilestradiol, sino con dosis de 30 y 20 microgramos de etinilestradiol, sino que ahora la tenemos sola con 4 miligramos. Es un derivado de la 17-alfa-espironolactona, actividad progestagénica, antiinflamatoria, antimineralocorticoide, actúa a nivel del sistema renina-angiotensina-aldosterona, menos cefaleas, menos mastodinia, menos distensión abdominal y demás. Es fantástica. Como yo les decía, que un gestágeno, mientras más se parece a la progesterona natural, más seguro es desde todo punto de vista y menos efectos colaterales y deleterios tienen a nivel del perfil metabólico. Entonces, acá vamos a ver, fíjense, acá tenemos la progesterona natural, que tiene 3 cruces, porque es bien progestagénica, igual que la drospi. Androgénica, ninguna de las dos, porque yo les dije hace un rato que si son androgénicos, tienen un impacto negativo a nivel metabólico. No, la drospirenona, entonces, es progestagénica, no es androgénica, sí es antiandrogénica, antimineralocorticoide sí es, y no tiene efecto a nivel del metabolismo de los glúcidos. Entonces es fantástica. La drospi es igual a la progesterona natural, entonces es fantástica. Y si comparamos con el levonorgestrel, con el gestodeno, el desogestrel y el norgestimato, bueno, nada que ver, absolutamente nada que ver. Nosotros sabemos que los estrógenos tienen efectos protectores con respecto a los lípidos y los gestágenos no. Por eso hay que usar el mejor gestágeno o los mejores gestágenos que tenemos en el mercado, que son los que no tienen efectos androgénicos. Pero bueno, en la transición a la menopausia existe una mayor incidencia de muchas cosas. De obesidad sí, sobre todo obesidad central. ¿Por qué? Porque disminuye el metabolismo basal. Tenemos más diabetes mellitus, tenemos más hipertensión, y la gente, las mujeres que cada vez fuman más, y esto va a incidir mucho. La edad sola no contraindica, según los criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud, la edad no contraindica ningún método anticonceptivo. Sí lo contraindica la comorbilidad que pueda tener esa mujer.
Pero bueno, y con respecto al cigarrillo, es muy importante. Acá vemos las mujeres de menos de 35 años que fuman y las de más de 35 años que fuman más de 15 cigarrillos por día. No es lo mismo la que fuma que la que no fuma. Y no es lo mismo la que fuma más o menos de 15 cigarrillos por día. Por ejemplo, la píldora con gestágeno solo, progestágeno solo, es categoría 1, es decir, no hay ningún problema. Pero se va modificando si es una píldora combinada. Pero repasemos qué son las categorías. La categoría 1 de la OMS es cuando no hay ningún problema para administrar un anticonceptivo. La categoría 2 es cuando los beneficios exceden a los riesgos. La categoría 3 es cuando los riesgos exceden a los beneficios. Y la categoría 4 es cuando, bajo ningún punto de vista, bajo ningún concepto, se puede administrar ese anticonceptivo porque está contraindicado. Entonces, las píldoras con gestágeno solo, fumen o no fumen, es categoría 1, no hay problema. Pero cuando hablamos de la píldora combinada con estrógeno y gestágeno, si tiene menos de 35 años, es categoría 2, es decir, el beneficio excede al riesgo. Pero si tiene más de 35 y fuma más de 15 cigarrillos por día, pasa a categoría 4 y está contraindicado absolutamente. Y acá vemos los criterios de elegibilidad, como les decía, con una serie de modificaciones. Los múltiples factores de riesgo, como les dije recién, el tabaquismo, la diabetes, la hipertensión, la dislipidemia, etcétera, etcétera. Acá vemos el DIU con cobre, categoría 1, ¿sí? El DIU con cobre, ¿qué problema puede tener? Todo lo que tenga gestágeno solo es categoría 2, porque el beneficio excede a los riesgos. Pero bueno, cuando hablamos de anticonceptivos donde asocian al gestágeno, la cosa se modifica, en lo que les dije recién. Bueno, el tema de los anticonceptivos hormonales orales son el tratamiento ideal y la verdad que tienen muchos beneficios porque nos van a regular el ciclo, nos van a calmar la sintomatología, nos van a mantener la masa ósea. La verdad que si tiene antecedentes de endometriosis lo vamos a frenar. Múltiples, pero bueno, el tema del cigarrillo es tremendo. Entonces, el tratamiento ideal, bueno, podría ser en una mujer sin factores de riesgo y que no fume, porque si fuma más de 15 cigarrillos por día, independientemente de la edad, hay un riesgo incrementado de infarto agudo de miocardio. Pero si además de que fuma más de 15 cigarrillos por día, tiene más de 35, se triplica el riesgo de ictus trombótico y se duplica el riesgo de ictus hemorrágico. Las contraindicaciones ya las sabemos muy bien, porque lo hemos aprendido cuando hemos estudiado, lo hemos aprendido en la residencia, ya las sabemos muy bien, cuáles son las contraindicaciones, todo lo que sea el tromboembolismo, la enfermedad cardiovascular, el problema hepático, y demás, la migraña con aura, y obviamente los cánceres estrógenos dependientes. Conclusiones 1. Primero, todos los métodos anticonceptivos son aplicables en la mujer en la transición a la menopausia, pero la elección del mismo debe resultar de las características particulares de cada mujer. No es un prêt-à-porter, como siempre decimos, no es un traje medida, hay millones de métodos y hay millones de mujeres con características particulares. La mujer en la transición a la menopausia presenta alteraciones de todo tipo, ya lo dijimos, menstruales, dificultades psicosexuales de diferente intensidad. Los anticonceptivos orales de baja dosis son seguros, son reversibles, mejoran los síntomas menopáusicos, la actividad sexual, restauran el ciclo menstrual, reducen el riesgo de SIDA de endometrio y de ovario y previenen el desarrollo de osteoporosis. Pero obviamente tendremos que considerar las contraindicaciones y también el riesgo cardiovascular y las que fuman. Si bien de todos los métodos anticonceptivos los más adecuados son los hormonales, la elección debe resultar de una adecuada individualización terapéutica. Conclusiones 2. En esta etapa es necesaria una anticoncepción segura y aceptable, ¿no? Donde la relación riesgo-beneficio se analice profundamente. La anticoncepción, ya dijimos que debe prolongarse hasta un año más después de la última menstruación en las mujeres que dejan de menstruar después de los 45 años. Pero las que dejan de menstruar antes de los 45 o antes de los 40, se tiene que prolongar hasta 2 años después de esa fecha de última menstruación. Conclusiones 3. No es una chica de 20 años
es una mujer de más de 35, 40, por lo tanto, siempre la historia clínica tiene que ser minuciosa, ¿sí? Pero si viene una chica de 20 años, una historia clínica bien hecha, un examen físico perfecto, y está todo en orden, usted no tiene que pedir nada para darle la pastilla, ya, o el método anticonceptivo que fuere, se lo tienen que indicar ya. En la mujer, después de esta edad, no, porque tienen que saber cómo están las mamas, fundamental. Entonces, no solamente la historia clínica minuciosa, donde no hay que olvidarse de preguntar si fuma, si no fuma, si toma alcohol, si no toma alcohol, si tiene problemas gástricos, hepáticos, si toma otro tipo de medicamentos por las interacciones medicamentosas, el examen general y genitomamario, PAP, colpo, el PAP y el colpo. Bueno, viene a un control y es una oportunidad para hacer prevención, sobre todo en esta etapa de la vida. Mamo, eco mamaria, si las mamas son muy densas, que seguramente en estas etapas van a ser densas, sobre todo por el hiperesterismo relativo. Un laboratorio, pero si soy ginecólogo, el ginecólogo sí o sí tiene que solicitar un laboratorio, sobre todo después de los 35, donde el perfil lipídico sí o sí tiene que estar, el tiroideo también, porque en el climaterio se modifica muchísimo la tiroides, y no pierdan la oportunidad de solicitar vitamina D, no solamente porque el calcio es fundamental, la vitamina D es fundamental para que el calcio se fije a los huesos, sino porque aumenta la inmunidad tanto innata como adquirida, y sobre todo en esta época de pandemia. La eco transvaginal para ver el endometrio, y bueno, opciones ideales. La verdad que el anticonceptivo ideal no existe, pero bueno, de acuerdo a todo lo que vimos, la anticoncepción hormonal oral y el DIU con levonorgestrel, la verdad que son armas importantísimas, siempre y cuando no haya contraindicaciones, pero si hay contraindicaciones para la combinada, acordémonos que tenemos también las que tienen gestágeno solo. Concientizarse que las mujeres en la transición a la menopausia tienen necesidades muy particulares, ¿no? Y que tienen muchísimos cambios. Los riesgos y beneficios de los anticonceptivos tienen que estar muy bien discutidos, y las opciones serán individualizadas como siempre en medicina, por supuesto. Pero bueno, hay una pregunta muy particular cuando uno da anticoncepción y ya la mujer está por dejar de menstruar, está en menopausia, no está en menopausia, y bueno, la verdad, ¿cómo hacemos en esta transición, no? ¿Cómo hacemos en la transición de la anticoncepción hormonal a la terapia hormonal de la menopausia? ¿Cómo? ¿Cuándo? Bueno, hay distintas maneras, La verdad que, bueno, mucha gente dice, hasta los 50 años y pasar directamente a la terapia hormonal. Otros dicen hasta los 51 y pasar a la terapia hormonal. Otros dicen descansar entre 1 o 3 meses y dosar estradiol y FSH. Y otros dicen en el intervalo de los 7 días del anticonceptivo dosar FSH. La verdad que ¿qué hacen? ¿Cómo se cuidan en esos 3 meses de descanso? ¿Cómo se cuidan? ¿No? Entonces, y otros dicen hasta los 55 años y pasar directamente a la terapia hormonal si no hay contraindicaciones. Yo les digo lo siguiente, si ustedes están dándole un anticonceptivo con 17 beta-estradiol, estrógeno natural, que es el que utilizamos en la terapia hormonal de la menopausia, asociado al nomegestrol, que es fantástico, con un perfil de seguridad enorme, ¿para qué van a estar viendo si todo no está? Pero síganle con el 17 beta-estradiol y nomegestrol hasta los 55 años, sin ningún tipo de problema, siempre y cuando la mama esté bien. Si tiene un DIU, por favor, no le vas a sacar el DIU, porque el DIU con levonorgestrel, porque muchas mujeres vienen y dicen, pero me dijo el ginecólogo que ya me lo saque. No, por favor, sí, primero que dura 5 años, pero a la luz de los nuevos conocimientos, podría llegar a durar entre 7, 8 y algunos dicen hasta 10 años el DIU con levonorgestrel. Entonces ustedes ahí tienen un arma hermosa, porque tienen ya el gestágeno puesto, y si empiezan los síntomas de los sofocos y demás, le administran el estrógeno y ya tienen el gestágeno puesto. Así que bueno, esto es muy importante. Obviamente siempre y cuando ustedes estén controlando la mama, esté todo en orden y no haya contraindicaciones. Y aprovecho para decirle que después de los 50 ya pídanle una colonoscopia, sugiéranle una colonoscopia a la paciente, porque bueno, es una etapa donde el cáncer de colon está a la orden del día, lo mismo que los estrógenos dependientes. Y si hay antecedentes en la familia, los gastroenterólogos dicen que a partir de los 45 ya hay que solicitarlo, ¿no? No perdamos oportunidades, ya que la tenemos enfrente y no nos cuesta nada, y es algo rápido. Pero bueno, me pidió Lucía todos estos conocimientos, es como que los plasmemos un poquito en algunos casos clínicos. Vamos a ver algunos poquitos casos clínicos para ver, porque bueno, todo esto está muy lindo en la teoría. Vamos a ver qué pasa cuando tenemos enfrente a la usuaria, a la paciente, a la señora,
a nuestra paciente de toda la vida y ¿qué hacemos con estas pacientes? Vamos a ver unos poquitos casos clínicos y después, bueno, con las preguntas podremos aclarar un poco más el panorama de todo lo dicho anteriormente. Pero bueno, tenemos un montón de muchísimos métodos anticonceptivos, pero también tenemos diferentes tipos de pacientes, ¿no? Tenemos mujeres de 45 perfectas que se cuidan, que van al gimnasio, o que tienen una genética privilegiada, y que están en perfectas condiciones, con un colesterol normal, los triglicéridos normales, tiroides perfecta. Hay gente que está perfecta, que tiene la bendición, y hay gente que no, que ya a los 40 empieza con un sinnúmero de problemas, con alteraciones en el peso y demás, ¿no? Pero bueno, entonces no es lo mismo una mujer de 40 que otra mujer de 40, no es lo mismo una de 48 que otra de 48. Incluso vemos de 50 y 60 que no tienen nada que ver con gente de su misma edad, pero bueno, esta es la variabilidad que tenemos. Entonces también tenemos distintos métodos. Vamos a ver algunos poquitos casos clínicos. A ver, por ejemplo, esta paciente de 46 años, es divorciada, tiene una pareja nueva, consulta porque ya tiene irregularidades menstruales, tiene sofocos aislados, un mes los tiene, otro mes no los tiene, ya tiene algún grado de sequedad vaginal, un mes lo tiene, otro mes no lo tiene, y bueno, esto es por la transición a la menopausia, tiene 46, es lo que dijimos, los estrógenos suben y bajan, cuando suben ya no tiene sequedad, y no tiene irregularidad, cuando bajan ya empieza con la irregularidad, ya empieza con algún grado de sequedad vaginal, por ahí le puede tener algún trastorno del sueño también, hay meses en que las pacientes dicen que duermen muy mal, ya sea que tienen, les cuesta conciliar el sueño, o que tienen despertares nocturnos en el medio de la noche, o que tienen despertares anticipados, ya puede ocurrir, porque todo esto lo hace el trastorno hormonal. Ya vemos nosotros que todos los trastornos del sueño ocurren cuando hay grandes fluctuaciones hormonales. Fíjense lo que pasa en la embarazada, fíjense qué pasa cuando uno está por menstruar, y sobre todo hay una tensión premenstrual, que está todo mal, y que también hay problemas en el sueño. Bueno, en la premenopausia pasa lo mismo, y sobre todo en la post, ¿no? Pero bueno, esta señora solicita un método anticonceptivo, prefiere y solicita por vía oral, es como que no quiere ponerse cosas en el cuerpo, dice. Entonces, bueno, no tiene ningún antecedente importante, no fuma, lo cual, cuando viene una mujer de más de 35 y dice que no fuma, y necesita un método anticonceptivo, es una bendición, ¿no? Como cuando viene una para una terapia hormonal y no tiene útero, que sabemos que con el estrógeno solo vamos a andar bien, pero bueno, ahí es una bendición. Bueno, alcohol no, socialmente y nada más, y de vez en cuando toma analgésicos. Es una paciente fantástica porque está en perfecto estado, sí tiene síntomas, y usa preservativos a veces, dice ella, y tiene una pareja nueva, esto es muy importante. Bueno, esta es una mujer que, bueno, le hacemos una excelente historia clínica, el examen físico perfecto, una tensión arterial normal. ¿Qué conducta ante esta paciente? Que parece tan bonita y sanita, ¿no? Parece perfecta. Bueno, le indicamos de entrada un método anticonceptivo porque la vemos tan bien y el examen físico no arroja nada. Le solicitamos estudios, le tratamos la sequedad vaginal, o le decimos, no, si vos no estás en posmenopausia, ¿cómo te voy a dar ya? No podés tener ya sequedad vaginal. Bueno, la verdad que no tiene 20 años, la verdad que tiene 46, ¿no? Aunque esté tan bien. Y le tenemos que solicitar estudios siempre, después de los 35, sí o sí. Aprovechamos, le solicitamos todo, esta mujer tiene todo normal, también le hemos solicitado vitamina D, también le hemos solicitado el perfil tiroideo, y con los estudios decidiremos la conducta, con los estudios decidiremos, pero mientras tanto, como tiene pareja nueva, hay que decirle que por favor utilice preservativos siempre, por las enfermedades de transmisión sexual, y por este segundo pico de HPV que ocurre en esta época de la vida. Bueno, y tenemos varias opciones, estradiol y nomegestrol. Tenemos el DIU con levonorgestrel, pero ella no quiere ponerse nada en el cuerpo, dice. El valerato estradiol con el dienogés y el preservativo. Si nosotros tenemos esta opción del estradiol y el nomegestrol, realmente fantástico, ¿sí? Un estrógeno natural. Sabemos que los anticonceptivos orales con 17 beta-estradiol o valerato estradiol inducen cambios metabólicos mínimos o nulos. Y esta mujer tiene todo normal, es sana.
Y además, el acetato de nomegestrol tiene una vida media de 32 a 42 horas, no tiene impacto metabólico, se une a albúmina, sin impacto en la hemostasia, tiene una alta selectividad por los receptores progestacionales y potente acción antigonadotrófica. Entonces, yo en esta mujer, la verdad que tiene 46, está muy cerca de la menopausia, personalmente elegiría estradiol y nomegestrol, personalmente, ¿no? Y además le trataría la sequedad vaginal. Para siempre, por siempre y para siempre, como en la posmenopausia, no, por lo menos en estos periodos, porque sabemos que cuando hay una atrofia marcada en la posmenopausia, necesitamos no menos de 20 días de crema y óvulos con estrógenos, las dos cosas, y después el mantenimiento es de 2 a 3 veces por semana, por siempre y para siempre, porque si están más de un mes sin colocarse nada de nada, volvemos a foja cero. Pero en esta mujer que sigue menstruando, que está en la premenopausia, denle una caja, la caja de óvulos que viene de 20, y díganle que se coloque 2 veces por semana, y que además utilice lubricantes, y los periodos, y que después vea, si pasan 2 o 3 meses y tiene la misma sintomatología, que siga usando lubricante, por supuesto, y que utilice por ahí de 2 a 3 veces por semana. Pero ya no con esa asiduidad y esa compliance que necesitamos, esa adherencia al tratamiento hormonal local en la posmenopausia, porque sabemos que cada vez se agrava más. Bueno, sabemos que nosotros con el anticonceptivo hormonal oral vamos a tener un control de la regularidad del ciclo. Si utilizamos, yo les decía que el 17 beta con el nomegestrol es fantástico, pero si utilizamos etinilestradiol con drospirenona, también es importante, pero sobre todo, si hay una gran irregularidad, utilicen de 30 microgramos, porque la verdad que va a controlar más el ciclo. Bueno, y le va a calmar los síntomas vasomotores cualquiera de los preparados que utilicen, ¿no? El 17 beta estradiol con el NOMAC, con el nomegestrol, o el valerato estradiol con el Genoges, o el etinilestradiol con 30 microgramos de hidrospirenona. La densidad mineral ósea, la van a mantener todos estos preparados, a la densidad mineral ósea, la van a mantener, porque el hueso a partir de los 35 años empieza a disminuir, ¿no? El hueso se va conformando desde toda la vida, pero el pico de masa ósea se obtiene a los 25 o 30 años. Pero cuando llega a los 35, empieza a decaer. Fíjense, disminuye 1% cada año después de los 40, pero a los 35 ya empieza a decaer. Y después la menopausia cae abruptamente. De hecho, el 50% de las mujeres en la posmenopausia va a hacer osteoporosis. Y los anticonceptivos hormonales combinados mantienen la densidad mineral ósea. No hay estudios que muestren reducción de fractura. Mantienen la densidad, pero no hay estudios que demuestren que haya un riesgo relativo disminuido de fractura. Bueno, vamos a ver otro caso clínico. Una más joven, 41 años, tiene pareja estable. El motivo de consulta es que necesita un método anticonceptivo, advierte que no quiere preservativo porque el marido no quiere saber nada, tampoco quiere DIU porque no quiere nada que esté en su cuerpo. Ustedes vieron que las pacientes siempre nos dicen, nada que esté en el cuerpo, no como si lo que se toma por vía oral no estuviera en el cuerpo. Pero bueno, prefiere y solicita la vía oral, ¿no? Bueno, tiene ciclos regulares en este momento, pero señala que ha tenido episodios irregulares. Claro, ¿por qué? Porque está en la transición, suben y bajan los estrógenos, regular, irregularidad, regular, irregularidad. Bueno, antecedentes familiares, lo único que tiene un C de páncreas en el padre, no tiene ningún antecedente de relevancia, salvo que estaba aquí. Ella fuma, y dice que no piensa abandonar los cigarrillos, y sobre todo en época de pandemia está fumando mucho más que antes, ¿no? Entonces fuma más de 15 cigarrillos por día y no piensa suspenderlo. Y bueno, y el método anticonceptivo que utiliza es el coitus interruptus, método natural, que sabemos que es absolutamente, no es seguro, porque cuando el hombre penetra en la vagina, por más que se retire y la eyaculación esté fuera de la vagina, esos espermatozoides, esa gotita de semen que resume del pene, ya tiene espermatozoides, y cuando penetró, subieron, si está ovulando se embarazó, y después se retira el pene de la vagina, pero ya se embarazó. Entonces, el coitus interruptus es un método súper utilizado, tanto en las dos épocas de la vida, en los dos extremos de la etapa de la vida,
en las adolescentes, porque bueno, llegó el momento, no tenían plata para, no tenían el preservativo, o no tenían dinero para el preservativo, o no fueron a los hospitales porque se los damos gratis a buscar el preservativo. Y en la premenopausia, porque el hombre ya no quiere usar preservativo, ya hay algún problema con la erección y demás, o las mujeres ya no quieren, que les molesta y demás, ¿no? A pesar de que hay preservativos que son antialérgicos, que no tienen látex, pero bueno, no lo quieren usar y utilizan mucho el coitus interruptus. Ahora, no es lo mismo en la adolescente, donde la fertilidad está por las nubes, que en la premenopausia, donde está disminuida, pero no es de cero. Por lo tanto, no es un método adecuado. Pero bueno, entonces en este caso, esta mujer fuma y no quiere, no piensa, así dice, no piensa abandonar el cigarrillo. Es más, fuma más por la pandemia, la angustia, y fuma más. Todo el mundo en la pandemia vieron que comemos más, no nos movemos demasiado, y el que tiene algún hábito tóxico, como el alcohol o el cigarrillo, es impresionante las estadísticas, como dice que se han incrementado los hábitos tóxicos, lo cual es muy deleterio para la salud tanto en la mujer como en el hombre. Pero bueno, acá, en este caso, tendríamos que irnos hacia los progestágenos solos, a la píldora de progestágenos solos. Tenemos varias opciones, tenemos el desogestrel, el levonorgestrel, pero bueno, tenemos la Droxpi. ¿Por qué? Porque la Droxpi de 4 miligramos viene en presentación de 24/4, entonces que haya menos posibilidades de spotting y de irregularidad menstrual. Y recordemos que esta chica ya tenía irregularidad menstrual en algunos episodios. Si no, bueno, tendríamos los otros preparados de desogestrel y levonorgestrel, por supuesto. Las píldoras de solo progestágenos, ya sea con la píldora, ya sea los implantes, el SIU con levonorgestrel, no parecen estar relacionados con aumento en el riesgo de trombosis, pero vimos que ella no quería el DIU y el implante no está adecuado en esta época de la vida porque produce irregularidad menstrual. En cualquier momento produce irregularidad menstrual, pero sobre todo acá, que no queremos que haya, por supuesto, una irregularidad. Y bueno, acá vemos las píldoras con gestágenos solos, que tenemos la de levonorgestrel, el desogestrel y la de Droxpi de 4, que la diferencia es esta, que tiene esos 4 días de placebo que hace que no haya tantas posibilidades de irregularidad. Y acá, bueno, son todas las píldoras con progestágenos solos, ideales para todos estos casos. Todas las contraindicaciones de los estrógenos, bueno, podemos indicarles las píldoras con gestágeno solo. Otro caso, tenemos una paciente de 44 años, que tiene también pareja estable, motivo de consulta, método anticonceptivo, tiene dismenorrea, hipermenorrea, ya no da más de las molestias con el ciclo, y además tiene sofocos aislados. Tiene como antecedente sea de colon en la madre, y su antecedente personal, antecedente quirúrgico, fue operada de un quiste endometriósico, ¿no? Hace un año, y no le han dado nada, y la cirugía y nada más, y ahora está con todo este cuadro, no solamente el sofoco, sino todo el trastorno con el ciclo y la dismenorrea secundaria típica de la endometriosis, ¿no? Tiene, bueno, no es tabaquista, no es alcohólica, es hipotiroidea y nada más, y también utiliza el coitus interruptus, bueno, y trae estudios completos normales. ¿Cuál es la elección en las pacientes con antecedentes de endometriosis? Y el valerato estradiol con el dienogés. En realidad es el dienogés. ¿Por qué? Porque el dienogés es el que más atrofia el endometrio. Y además, esta asociación de valerato estradiol, que ya dijimos, la prodroga del 17-beta-estradiol, es decir, un estrógeno natural, valerato estradiol más dienogés es aprobada por la FDA para el tratamiento del sangrado menstrual anormal, anómalo, con una reducción de más del 50% del sangrado, lo cual es fantástico. Y además, el dienogés tiene una importante acción antiproliferativa y antiinflamatoria en el endometrio. Entonces, una paciente que está en cualquier etapa de la vida, pero sobre todo acá en la premenopausia, esta asociación con dienogés, la verdad que es fantástica. ¿Podríamos colocarle un DIU con levonorgestrel? Claro que sí. Hay muchos trabajos que hablan de los beneficios del levonorgestrel también en pacientes con endometriosis, pero el dienogés es fantástico. Bueno, como les decía, para terminar, la edad no contraindica ningún método. Sí, hay métodos fantásticos, pero hay mujeres con problemas fantásticos también, que hacen que contraindiquen uno u otro método.
Acá, por ejemplo, según los criterios de elegibilidad de la OMS, que ya los vimos anteriormente, pero acá vemos los anticonceptivos orales, combinados. Los inyectables combinados con estrógenos y gestágenos, al igual que los parches y los anillos, y acá vemos todos los preparados que tienen gestágeno solo. Y acá tenemos el DIU con levonorgestrel. Si hay antecedentes de tromboembolismo venoso o pulmonar, obviamente que los que tienen combinados estrógenos y gestágenos está contraindicado, pero los gestágenos solos son categoría 2, es decir, los beneficios exceden a los riesgos. Sí, tenemos esto mismo actualmente, categoría 4, y los de gestágenos solos también son, los riesgos exceden a los beneficios, pero porque tiene actualmente una trombosis. Pero cuando hay antecedentes familiares de primer grado, si el antecedente familiar, no la paciente, todos los preparados son categoría 2, los combinados, y categoría 1 gestágeno solo. Cuando hay una cirugía con inmovilización prolongada, son categoría 4, es decir, contraindicado todo lo que tenga estrógeno y gestágeno, pero es categoría 2 el gestágeno solo. Ahora, si una cirugía sin inmovilización, categoría 2, los combinados, y categoría 1 el de gestágeno solo. Ahora, si una cirugía menor sin inmovilización, categoría 1 todo, porque, o sea, no hay ningún problema. Y cuando hay trombofilia, bueno, obviamente los combinados van a ser categoría 4, pero no hay no está protocolizado de que estudiemos trombofilias, ¿no? Y bueno, todo esto, ¿por qué? Porque la transición a la menopausia tiene que ser de la mejor manera posible, para que lo pase muy bien no solo la paciente, sino su esposo, sino la pareja, y bueno, y nosotros tengamos la mejor opción anticonceptiva. Los quiero invitar a todos a asociarse, así como la doctora Lucía Ramos y la doctora Silvia Gómez, y el doctor Juan Alberto y Ana Herrera, todos tucumanos, y Alejo Rasguido, todos los que me acuerdo en este momento están asociados y pertenecen a la Asociación Argentina de Menopausia y Andropausia, están invitados a que nos sigan en las redes, y actualmente hemos comenzado un curso online que hasta mañana, hasta este jueves, tienen tiempo para asociarse a AMA, y como regalo tienen un curso online que es de altísimo nivel académico y gratuito para los socios. Muchísimas gracias. Gracias, Bueno. Mónica, la verdad, excelente. Agradezco muchísimo toda tu predisposición y todo lo que nos dejaste hoy como enseñanza. Teníamos muchas preguntas para hacerte, pero muchas directamente ya nos están respondidas. Todas las respuestas, nos dejaste calladita. Es bueno, que Lucía me dijo, casos clínicos para aplicar, y bueno, yo hice caso. Le hice caso a Lucía. La verdad es que sí fue pero muy amplio, Mónica. Bueno, antes de pasar a las preguntas, antes de pasar a Silvia, quiero agradecer de nuevo a Laboratorio Farmadorf, a González Nancy, Matías Abdala, Pablo Spasechi, que nos están apoyando en este webinar que es excelente realmente. Estuvimos como un pico que casi 280 personas que nos estaban viendo, bastante. A todos los saludamos, son de diferentes partes del país, de Córdoba, de Paraná, de Quilmes, de Berazategui, de Mendoza, de Santa Fe, de Catamarca, también de acá de Tucumán, del interior, de Aguilares, del sur, y también de otros países. Estuvieron acompañándonos del Perú, de Nicaragua, de Bolivia. A todos queremos agradecerle mucho, y de Córdoba, la verdad, muchos fanáticos, Mónica, te mandaban saludos a cada rato. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias. Y los amigos de Nicaragua, Pablo Mongalo, seguramente, el doctor Pablo Mongalo, que nos sigue en todos los webinars, debe estar escuchando porque me mandó un mensajito, así que un especial saludo. Sí, bueno, sí. Ahora vamos a pasar a Silvita. A ver, Silvia, si llegaron preguntas. Bien. Adelante, Silvia. En principio, doctora, excelente disertación. Le agradecemos muchísimo por haber contribuido con toda esta información que para nosotros es muy útil siempre para aprender. Todos los días aprendemos un poco más. Así que bueno, le agradezco, doctora. Y ahora voy a pasar a la primera pregunta. Bueno. El auditorio me pregunta, ¿qué hacemos con paciente que toma anticonceptivo, está con COVID y síntomas y suspende por incremento de riesgo trombótico?
Bueno, está muy excelente la pregunta. Es más, tenía 5 diapositivas con COVID, pero no las puse por el tiempo. Muy buena la pregunta. Bueno, nosotros sabemos que en esta tormenta de citoquinas inflamatorias, proinflamatorias que ocurren en la época de COVID, bueno, obviamente que si estamos con anticonceptivos hormonales combinados, va a haber un aumento del riesgo, sobre todo, bueno, no por la píldora en sí, sino por todo lo que provoca el COVID, ¿no? Y una cosa es una paciente que no tiene síntomas y otra que sí tiene síntomas. Si es una paciente COVID positivo que tiene síntomas, bajo ningún punto de vista puede seguir con los anticonceptivos hormonales combinados. Bajo ningún punto de vista, porque el riesgo se incrementa absolutamente. Si es una paciente que ya tiene síntomas y está internada, directamente la dejamos sin método anticonceptivo. Si es una paciente que tiene síntomas pero que está en la casa, leve, la podemos pasar a progestágeno solo, porque ahí no hay problema, o también le podemos colocar, bueno, si está en la casa no le vamos a colocar con levonorgestrel 3 porque no va a poder ir, pero sí puede hacer por supuesto, progestágenos solos, pero bajo ningún punto de vista con síntomas estar con combinados. ¿No? Bueno, la otra pregunta. ¿Se puede continuar con anticonceptivos en vez de pasar a terapia de reemplazo si la paciente está cómoda y con estrógenos naturales? Todo esto fuera de pandemia. Sí, lo dije en una de, claro, la pregunta debe haber llegado antes. Claro que sí, te pido por favor a quien preguntó que lo sigas al tratamiento, lo puedes seguir ahí, dijimos que hasta los 55 años, si está con 17 beta-estradiol, estrógeno natural, ¿qué es lo que le vamos a dar después cuando esté en la menopausia? Le vamos a dar eso, entonces ¿por qué se lo vamos a sacar? Si está con un asociado al nomegestrol, que es un gestágeno espectacular, ¿por qué? Muy bien la pregunta, sí, lo seguís, no lo corten por favor, síganlo, si las mamas están bien, sí, si no hay contraindicación, tiene que seguir, por supuesto. Perfecto. Otra pregunta, ¿por cuánto tiempo se puede indicar anticonceptivos en forma ininterrumpida en aquellos que no desean embarazo? ¿En forma interrumpida, dice, o ininterrumpida? En forma ininterrumpida. Interrumpida. Y no, todo el tiempo, siempre y cuando la mama esté bien y estén y el colesterol esté bien, los triglicéridos estén bien, no hay ningún problema. La mama siempre la tenemos que controlar, por supuesto. Obvio, así seguro, que no, ningún problema. Siempre y cuando utilice, si tenemos preparados espectaculares con 17 beta-estradiol. Y cuando yo digo 17 beta-estradiol, porque es estrógeno natural y ya vimos las diferencias, pero cuando usamos etililestradiol con drospirenona, a dosis baja, y es fantástica la drospirenona porque tiene acción antimineralocorticoide, no tiene efectos colaterales casi, pero bueno, lo que pasa es que nosotros sí sabemos que en la postmenopausia vamos a usar 17 beta-estradiol, bueno, y hoy en día tenemos esos preparados, la verdad que para la transición a la menopausia es vino del cielo, es fantástico. Sí, bien. Ningún problema. Muy bien. Ahora, ¿cómo estudiar y tratar las cefaleas de pacientes con DIU con levonorgestrel? Ese es todo un tema, ¿no? Porque nosotros cuando recién salió a la venta, año 2003, el DIU con levonorgestrel, pensamos que actuaba nada más localmente y que inhibía, claro, inhibía el ascenso del espermatozoide porque al moco cervical lo espesa, y además porque es fantástico para el endometrio, bueno, ¿no? Pero pasa circulación general y es todo un tema, La verdad que cuando uno recién lo inserta al DIU con levonorgestrel, le tiene que decir que pueden ocurrir estas cosas, ¿no? Puede haber un poquito de distensión abdominal, mastodinia, y que puede haber un poquito de cefalea. Pero si esto se incrementa, es decir, la regla de la cefalea y la anticoncepción es siempre la misma. Si nunca una paciente tuvo cefalea y aparece el dolor de cabeza en forma concomitante con el anticonceptivo que fuere, hay que suspender el método. Si
tiene dolor de otra cabeza historia, toda claro, la vida. correcto. Ya vista Bien. por el neurólogo, el Bien. clínico, y bueno, ya estudiada, y esa qué cosa, y se incrementa con el anticonceptivo que sea, también hay que suspenderlo y consultar con el neurólogo, ¿no? Hay que consultar, porque esto de que ya se le va a pasar, ya se le va a pasar, bueno, y esto con el DIU, pero con los píldoras anticonceptivas, lo que cuando el neurólogo ya dijo, no, no tiene nada, esto es, siempre le pasaba cuando iba a menstruar, y ahora con el anticonceptivo le duele cuando está justo por comenzar el placebo, por esa caída hormonal, lo que está el rango extendido, es decir, que no esté la caída hormonal para que le dé el dolor de cabeza, que todo el tiempo, que no tomen el placebo, si no pasa nada, que no esté el rango extendido, todo el tiempo toman las activas, y ahí ya se les pasa, pero absolutamente el dolor de cabeza. Pero bueno, Perfecto. obviamente siempre tener al neurólogo cerca por las dudas. Pero cuando es hormonal, toman todo el tiempo y se les va el dolor de cabeza. Bien, bien. ¿Estamos? En una paciente de 38 años con insuficiencia ovárica precoz, sin deseo anticonceptivo, con estradiol más no megestrol, ¿cubriría bien el aporte de estrógenos para utilizarlo como terapia hormonal de reemplazo? Bueno, una pregunta fantástica. Te la voy a repetir para ver si la escuché bien porque se cortó justo, por lo menos yo no escuché toda la pregunta es, en una paciente de 38 años con insuficiencia ovárica primaria o precoz, ¿cómo se llama? Precoz. Que no desee embarazo, si podríamos utilizar 17 beta-estradiol y nomegestrol, un anticonceptivo Claro. con estrógeno natural. Esa es, ¿no es cierto, la pregunta? Perfecto. Sí. Bueno, en primer lugar, por protocolo, toda paciente que deja de menstruar antes de los 45 o antes de los 40, es obligatorio la terapia hormonal, con o sin síntomas. Tenga o no tenga síntomas, basta que la mama esté bien. Por lo menos hasta la edad promedio de la menopausia, que son los 50 años. Por lo menos. Bien. Eso punto número 1. Punto Bien. número 2, utilizo la terapia hormonal de la menopausia y la verdad que necesita más dosis que la gente con insuficiencia ovárica primaria. La verdad que necesitaría más dosis. Si yo puedo utilizar la terapia hormonal típica con estrógenos y gestágenos, que es una dosis importante, está bien, porque es una dosis de sustitución, pero no está mal, no está mal si yo hago 10, si es estrógeno natural, 17 beta-estradiol con nomegestrol, está fantástico. Fíjense en el hueso, hagan la densitometría ósea, fíjense en la vitamina D es fundamental para que el calcio que esté consumiendo esa mujer se pueda fijar al hueso, y sobre todo, como les decía, en esta época de pandemia, la vitamina D es fundamental que todos nos la dosemos, y las dosemos a nuestras mujeres, porque hoy en día se sabe que se necesita, porque cuando íbamos a la facultad nos decían, 5 minutitos, 10 minutitos que camines al sol y ya está. Y hoy en día se sabe que se necesita no menos de 20 a 30 minutos expuestos, miembros superiores, miembros inferiores, y todos los días, al mediodía, cuando el rayo incide perpendicularmente, que nos destruye la piel, y Seguro. no tenemos que usar protectores solares, y recién se va a producir la vitamina D activa cuando se pone el eritema, cuando la piel se pone rojita, el 7-dehidrocolesterol que está en la piel recién se va a activar por los rayos solares, tiene que pasar al hígado, tiene que pasar al riñón para tener el metabolito activo. Entonces, y además a partir de cierta edad, disminuye la cantidad del sustrato del 7-dehidrocolesterol. A partir de los 60-65 años está disminuido, así que por más que esté mucho al sol, no se produce mucha vitamina D. Eso, por favor, sobre todo en época de pandemia, donde la inmunidad innata y adquirida la tenemos que tener alta. Bien. Aprovecho para decir lo de la vitamina D. Está bien, muy bien. Sobre todo en la falla ovárica precoz. Perfecto. Paciente que cumple un año desde su última menstruación espontánea y desea suspender anticoncepción y no presenta síntomas para iniciar terapia hormonal de reemplazo. ¿Es factible dosar sus hormonas y al estar estas en perfil de menopausia, no utilizar
método de anticoncepción? Sí, claro, qué buena pregunta, qué buena pregunta, por supuesto. Se ha pasado más de un año de la menopausia y lo ha dosado y está con perfil de menopausia y no tiene síntomas, listo, ¿no? No lo utiliza, por supuesto que no, pero ahí tengan en cuenta otras cosas como es el tema de que va a comenzar con el tema de algún grado de sequedad vaginal que con el tiempo se va a ir incrementando, porque nosotros sabemos que mientras los sofocos tienden a resolverse con el tiempo, los signos y síntomas de la sequedad vaginal del síndrome genitourinario son cada vez peores, ¿no? Y si había, por ejemplo, un prolapso pequeño, leve, por partos dificultosos, maniobras obstétricas, o chicos de alto peso, al no haber estrógenos, no hay colágeno y el prolapso tiende a exacerbarse, la sequedad vaginal va a ser cada vez peor. Entonces, actuemos previniendo, hagamos prevención, y la terapia hormonal local, por favor, no se olviden y tenganlo en cuenta, y tengan en cuenta la consulta con el cardiólogo, hay que ver el perfil metabólico, el perfil tiroideo, pensar en la interdisciplina, no olvidarse el colon, de la colonoscopía, sugerirla, o enviarla al gastroenterólogo, que se vacune para la neumonía, todas cosas que hay que hacer después de los 50, y el tema del hueso, ¿no? Ver la cantidad de calcio que está consumiendo por día, si la pastillita con la vitamina D no la puede tomar, sí pueden suplementarlo con la dieta, las nueces, las almendras, el sésamo, el yogurcito rico en calcio, todas esas cosas. No se olviden de eso, porque no la dejen ahí nada más a la paciente. Está bien, muy bien. Ahora, en una paciente obesa que se someterá a cirugía bariátrica, 46 años, metrorragias, y no desea DIU, ¿el método de anticoncepción ideal cuál sería? Por el anillo vaginal. El anillo vaginal, porque el anillo vaginal en este tipo de pacientes es fantástico, porque no evita el primer pasaje hepático, y las hormonas, tanto el etinilestradiol, que es de 15 microgramos, como el etonorgestrel, pasan directamente a la circulación sanguínea y van a ser así los niveles, estables totalmente, y no le van a producir la irregularidad, le van a controlar controla más el anillo que la píldora anticonceptiva, absolutamente, y rápidamente le controla. Así que, bueno, el anillo es fantástico, porque por ahí no nos acordamos del anillo. método ideal. Y es fantástico, y tiene menor dosis, por lo tanto, por el tema de la obesidad y la trombosis y demás, es una dosis ínfima, que es de 15 microgramos, y nos acordemos que menos de 30, el riesgo es casi inexistente. Imagínense con 15 microgramos de etinilestradiol y niveles estables. Bien. Ahora, en una paciente que cumple un año de amenorrea y desea suspender anticoncepción sin síntomas para dar terapia de reemplazo, ¿se pueden dosar hormonas y estas confirmarían menopausia? ¿No debería utilizar anticoncepción? Claro, es la misma pregunta que alguien hizo, la tercera o cuarta pregunta que hiciste. Sí, claro, no, bueno. ¿Para qué? Si no desea y no hay problema, y no tiene síntomas ni nada. Creo que, no sé si es la misma o es muy parecida. Bien. En el caso de que el SIUP produzca sangrados por atrofia, ¿se puede agregar un anticonceptivo combinado por 3 o 6 meses para regular el ciclo? Sí, totalmente, absolutamente, muy bueno. Sí, porque por ahí atrofia tanto que empieza así. El diucologonorgestrel es muy particular. En la gran mayoría de las mujeres sangran un poquito los 3 primeros meses y después, fantástico. Y hay otras que tienen este problema. No sé quién lo preguntó y quién dio la respuesta, porque es así, está perfecto. Es un arma importantísima, darle un poco de estrógeno, ¿sí? Seguro. Sí, porque está atrofiado. Lo mismo que la posmenopausia, la metrorragia y la posmenopausia. La gran mayoría de las metrorragia y la posmenopausia, que nosotros nos asustamos y hicimos un cáncer de endometrio, cuando no es la principal causa del sangrado de la posmenopausia es la atrofia del endometrio. Ahora,
Después de los 55 años, ¿se puede seguir con anticoncepción como terapia hormonal de reemplazo? Hasta los 55 años está como protocolizado, ¿no? Que no hay ningún problema, siempre y cuando la mama esté bien. Pero bueno, si a los 55 años uno suspende y la paciente no tiene síntomas, ya está, porque ya hizo sus 5, 6, 7 años de terapia y ya y está bien. Ahora, si después empieza con síntomas, podríamos ya darle una terapia hormonal de la menopausia. Como por ejemplo, la asociación, si es vía oral, el 17-beta-estradiol con la drospirenona de 3 miligramos, que es fantástico, o incluso las mujeres con hipertensión leve, controladas, también lo pueden tomar, o si tienen algún problema digestivo, ya pueden pasar con la vía transdérmica, que es súper segura, que tiene un perfil metabólico espectacular, neutro, como el 17-beta-estradiol por vía percutánea, que es el gel, con 1 o 2 push. Un push es la dosis baja, 2 push es la dosis estándar, y si tiene útero le tienen que dar el gestágeno, y el gestágeno, si tenía el DIU, bueno, sigue el DIU, y si no, le pueden dar la progesterona natural micronizada, que si se la dan a la noche les da somnolencia, pueden dormir mejor, y si no la quieren tomar porque tienen gastritis, se la pueden poner por vía vaginal, y lo ideal es la terapia hormonal combinada continua, porque tiene mejor cumplimiento, compliance, no tiene sangraditos ni efectos colaterales. El parche, desgraciadamente, ya no lo tenemos en el mercado, una pena, porque teníamos parches con estrógeno solo, y lo que es mejor es que teníamos parches. ¿Se acuerdan que hace muchos años decían, después de 75, después 50, que es la dosis estándar, después de 25, que es la baja dosis, y tuvimos el parche de 14 microgramos, que era una bendición, porque era la ultra baja dosis, que calmaba la sintomatología y no proliferaba el endometrio. Era fantástico. Pero bueno, ya no lo tenemos. Pero sí, tenemos los comprimidos, y tenemos los comprimidos con estrógeno solo, con estrógeno y gestágeno, para la terapia hormonal combinada continua, y también tenemos el gel con 17 beta-estradiol. Otra pregunta. ¿Qué pasa si una mujer presenta spotting con cualquier anticonceptivo hormonal oral y está con diagnóstico de endometriosis? Y bueno, lo que le tienen que dar a la paciente con diagnóstico de endometriosis, por favor, el valerato de estradiol, que es un estrógeno natural, dijimos, la prodroga del 17-beta-estradiol, asociado al dienogés. El dienogés es el gestágeno que más atrofia el endometrio. Endometriosis, sinónimo de dienogés. Siempre, siempre, porque no hay nada mejor que el dienogés. Sí, sin duda, valerato, estradiol y dienogés, todos los días. Y le voy a hacer, yo tengo acá la última pregunta. Bueno. Una paciente que, en el caso de que actualmente tenemos la pastilla con drosperinona y que tiene riesgo de trombosis. En algunos estudios europeos se dice que tiene estos trastornos. Entonces la pregunta es, ¿cuál sería la conducta si la paciente tiene antecedentes de trombofilia o SAFE? No, bueno, no. Cuando hay antecedentes de trombofilia, bueno, nosotros no está protocolizado hacer el test de trombofilia así de manera sistemática. No, para nada, porque eso no arroja nada. Si hay antecedentes familiares, pero no ella, lo mostré ahí en los criterios de elegibilidad, se hicieron, por ejemplo, con la drospirenona de 4 miligramos, se estudiaron 20.000 ciclos en 3.000 pacientes. Lo dijo el doctor Santiago Palacios hace unos 2 o 3 meses, que tuvimos un webinar en el lanzamiento de la drospi de 4 miligramos. Ahí todos lo vimos y todo el mundo preguntaba esto. Claro. Porque él, Santiago Palacios, decía, se estudiaron 20.000 ciclos en 3.000 mujeres y no hubo eventos de este tipo, ni aún con familiares en primer grado, entonces no está contraindicado, decía él. Bueno, yo digo lo que dicen los trabajos, y bien, a mí como ginecóloga me da como cosita,
pero a ustedes les debe dar como Sí. cosita. Y si ven que tienen otro método, por ahí se van con otro método. Pero en realidad tenemos el respaldo académico. Y eso de los estudios europeos de hace algunos años, yo me acuerdo, sí me acuerdo, era la dropia asociada con el etinilestradiol. Pero después se hicieron más estudios y se dijo que no, que se tenía que seguir sin ningún tipo de problema. Yo me acuerdo, ya sé lo que te estás refiriendo. Pero bueno, lo último es la drospisola, y que con la drospisola 20.000 ciclos en 3.000 mujeres estudiaron. Y no hubo ningún tipo de problema. Así que, bueno, teóricamente sí, no habría problema. Eso es lo que dicen los papers, los trabajos científicos, ¿no? Bien, perfecto. Bueno. Y ahora sí, le hago la última pregunta que no la había visto. Sí. En una paciente de 47 años, cuadriplégica, con miomas, DIU, metrorragias y anticoagulada. A ver, repitamos. Una paciente cuadriplégica. 47 años. 47 años, cuadriplégica, 47 años, que tiene un DIU con levonorgestrel, ¿y qué más? Y anticoagulada. Anticoagulada. Y si tiene un DIU con levonorgestrel, metrorragia y anticoagulada, sí. No pasa nada, sí, tiene gestágeno solo. Tiene gestágeno solo. Perfecto. No hay problema. No hay problema. Bien. Lo que no puede bajo ningún punto de vista, por ejemplo, un anillo vaginal, que es una píldora combinada con estrógeno y gestágeno, si gestágeno solo. No habría problemas teóricamente. Bien, perfecto. Porque no le vamos a poner un DIU con cobre que va a sangrar porque ya tiene problemas de sangrado. Por supuesto, porque tiene... Es un LAR, pero, y tampoco un implante que produce irregularidad. Así que por supuesto. Tampoco un parche porque es combinado. O sea, viendo rápidamente no nos queda otra que lo que tiene puesto, que es el DIU. Perfecto. Bueno, doctora, le agradecemos muchísimo en lo personal y desde nuestra sociedad que usted haya contribuido con toda esta riquísima información que nos ha dado y haya contestado nuestras preguntas, dado el tiempo. Bueno, ya tenemos que terminar, así que le agradecemos mucho. Así que, doctora Ramos. Sí, Mónica, la verdad, excelente, te agradecemos infinitamente. Fue un lujo tenerte esta noche, la verdad que disfrutamos muchísimo. Bueno, y también te vamos a seguir en AMA. Vamos a seguir. Estamos haciendo por favor, pero muy agradecido. Antes de terminar, quiero informarles a todos que el próximo lunes 21, a horas 20, ya tenemos otro webinar que también se va a dar. Es una reunión que vamos a hacer en conjunto con SOCBA, y el tema es COVID-19, recomendaciones actuales en obstetricia. Y también va a haber un panel de expertos. Así que nos vamos a ver esta noche. A todos, muchas gracias, Mónica. Muchísimas gracias, muy amable. Bueno, digo muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Lucía, muchas gracias, Silvia, y muchas gracias a todos por estar presentes. Fue un verdadero placer estar con vamos ustedes. A hacer en conjunto con SOCBA. Bueno, muchísimas gracias. El tema es COVID-19, recomendaciones actuales en los